Buenas tardes amigos. Hoy estamos en un video más de la Bruja del Conocimiento Espiritual. Los invito a suscribirse al canal, a seguirnos, a interactuar con nosotros. Estoy con Fernando Noguera y mi persona Henry Villegas. En este tema a tratar que venimos el día de hoy, nosotros hemos venido hablando sobre los cultos y religión en defensa de los cultos. Mucha gente han dicho y dicen la gente de que los cultos son satánicos, diabólicos. Y quiero preguntarte, Fernando, eh, ¿qué me podrías tú decir al respecto con eso? Que comenta mucho a la gente en las calles de que los cultos son satánicos, son diabólicos, son malos. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes, Henry. Buenas tardes. Mira, bueno, la palabra satánico es una manera de catalogar, satanizar algo, es una manera de catalogar y de paso de envolver Sí, sí, a todas las personas, en este caso que la pregunta va específicamente a los cultos, ¿no? Porque los cultos sin personas que practiquen un culto, obviamente no hay culto. Están satanizando a los cultos y a las personas. Satanizar no es algo como digamos, tan agradable que digamos, ¿no? Porque esa es una palabra muy ya, o sea, llega a un extremo muy fuerte. Y ciertamente, perdón, se escucha mucho que es generalmente sobre eso, sobre cultos. No hablemos ya de religiones específicas ni que estén avaladas a nivel mundial, de estas religiones, las cuales generalmente de allí es que salen esos comentarios, sí, aunque sí. tanto directamente como de los líderes, como de las personas adeptas a alguna religión que sea de las que son, como te digo, basadas en lo que es la Biblia. En la Biblia. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, tú me preguntas qué opino yo al respecto. Mira, yo puedo dar mil y una opinión como la puede dar cualquiera, ¿no? Y todas son válidas, por supuesto, esa es la idea, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? Mira, mira la maldad, porque al satanizar estamos hablando de maldad o de Sí, mal, o se hace mal en un culto. De hecho, y de paso también, que con esa palabra están diciendo que nosotros, los que practicamos algún tipo de culto, como en el caso de nosotros, yo soy, bueno, ya ustedes me conocen a mí, ¿no? De las tres ramas donde estoy iniciado, mi ahijado está iniciado en dos de ellas y son cultos o catalogados como cultos. No necesariamente es que, o sea, no hay razón de ser para catalogarlas como satánica simple y llanamente porque no se basan en un código de la Biblia. O sí, sea, o por una exactamente. red, porque ahí es donde está el gran detalle, llevarla a satanizarla, a ponerla como mal, a poner un culto como malo, donde involucra a todas las personas de ese culto y lo que se realiza, porque obviamente también son cuestiones que son, o sea, si viene un líder religioso y pena, por ejemplo, por lo menos en nosotros en el Palo Mayombe o en la Ocha, porque hacemos un sacrificio animal, en la Biblia se hacía, porque esos no son satanizados. Y no nada más, bueno, si vamos al caso, los sacrificios del pueblo de Israel, el pueblo del Dios de la Biblia. Sí, Y con cuestiones específicas a realizar con respecto al animal que se sacrificaba y por el cual se sacrificaba. el motivo, pues. Ajá, o sea, o sea, entonces ya ahí, o sea, ponen que la obra que uno realiza, pues en este caso, porque podemos llamarlo como una obra de fe y para otras cosas, por otros fines, que obviamente generalmente siempre son para fines buenos. Eso lo sabemos tú y yo y lo sabe cualquiera que practique los cultos, ¿no? Estos cultos. Porque estamos hablando de cultos en generales, pero estos dos que nos estamos basando ahorita. Eh, Ellos también lo hacían por algo bueno, ¿verdad? Nosotros también lo hacemos por algo bueno, no por no dejar, no es que vamos a agarrar un animal y lo vamos a sacrificar. Eso lo sataniza en ellos porque eso va al diablo, eso no va, según, entre comillas, ¿no? Entre Eso va al comillas. diablo, eso no va a un Dios, eso no va o sea, apartan lo que es la creencia de esas personas de ese culto, la fe de esas personas de ese culto, no tienen ni siquiera conocimiento del por qué se está haciendo ese sacrificio.
Y resulta que la maldad no necesariamente radica porque se sacrifica un animal, en este caso, que me estoy yendo allá a prácticas de un culto, ¿no? Sí, O se realicen ciertos rituales en otros cultos donde no se sacrifiquen animales que también los cataloguen demoníacos. O sea, porque no van bajo una norma bíblica, no van bajo el dogma de cualquiera de las religiones que se basan en un código bíblico. Entonces, siempre han tenido, por eso la cuestión de defensa de los cultos, no es porque, claro, nosotros simple y llanamente es una manera de analizar la cuestión de acuerdo a cómo se escuchan, o sea, comentarios malsanos, de hecho. Porque es que generalmente la mayoría de los comentarios se hacen sin pleno uso de conocimiento. Lo que sabemos, el uso de conocimiento sobre lo que estamos haciendo, somos los que estamos iniciados y estamos dentro de un culto. Por eso no verán a nadie comentando ese tipo de actitudes, ¿no? sí, Entonces, la otra cuestión que yo te podría decir, pues, que con respecto a, a colocar los cultos a un nivel tan bajo y tan inhumano, porque estamos hablando de personas que rinden culto, tienen fe en, qué sé yo, en otras deidades, en otro Dios, o pueden tener inclusive fe en Dios, en el Dios, inclusive en el mismo Dios de la Biblia, en el culto marialeoncero nosotros creemos en Dios, en el Dios de la Biblia. sí, Que hay esa, se le hacen peticiones a vírgenes que las tienen en las iglesias católicas. correctamente. A ángeles Ahí también. no se hacen sacrificios de animales tampoco, pero los rituales de allí tienen que ser satánicos porque no son o sea, no son avalados por un sacerdote Sí, o por una autoridad eclesiástica, ni por otra que tenga que ver por la cristiandad o el cristianismo. No le podemos decir cristianismo porque el cristianismo es aquellas personas que practican la palabra de Cristo. Estamos hablando de la cristiandad, todo aquel que dice ser cristiano pero que no lo practica. Yo soy claro en lo mío. O sea, no lo practica en su vida diaria ni con sus semejantes. Por eso no podemos catalogar los cultos como malos o como satánicos, porque dentro de las mismas religiones también hay cosas peores aún sí, que un sacrificio animal. Y eso, bueno, por las redes hay ciertas cosas que no les conviene mucho a los religiosos. y bastante. Yo, Y que yo he experimentado, o sea, he visto, he palpado, o sea, mis ojos han visto y han escuchado, y no nada más los míos, los de otras personas, actos muy antibíblicos y antirreligiosos, como por ejemplo desear la mujer de otra y terminar acostándose con ella, por ejemplo. sí, ha pasado. Ahí no hay maldad, eso no es satanismo, no podremos catalogarlo como satanismo. Bueno, sí podríamos, Fernando, y tienes mucha razón al respecto con esa pregunta que tú dices. Uf, Y discúlpame, ¿no? Están otras cosas más. Este, en la iglesia se juntan, sea la iglesia que sea, y tú vas al negocio de tu mismo hermano de religión y los dos van con intenciones de salir ganando alguno. O uno de comprar más barato o el otro de robarte. ¿No es satanismo eso? O sea, no, es la acción del hombre. Fíjate cómo es la cuestión. Y vienen de una religión. Ya no son cuestiones que tienen que ver con rituales ni nada. Pero ahí donde está donde yo digo. Cuando vamos a utilizar un término, teníamos, o sea, si a mí me van a catalogar, por ejemplo, como satánico, tienen que verme con Satanás. claro, Simplemente obviamente. Satanás, ¿verdad? Y que esté trabajando con Satanás y que afirmen y prueben de que ese Satanás es el que está conmigo, pues. Porque si no, no puede ser satanismo porque lo diga un cura, porque lo diga un cristiano, porque lo diga un musulmán, lo que diga quien diga. Y me disculpan que sea un poco claro en lo mío, ¿no? Pero hay que, o sea, mis límites llegan donde comienzan los derechos de los demás, ¿verdad? Entonces, la persona tiene que, y esas instituciones religiosas, tienen que, o sea, o se acostumbran a llegar a sus límites. Porque si ellos tienen un deber más bien es de atraer, si son satánicos, sálvalos.
tráelos hacia ti, pues que tú estás con Dios. No lo critiques, no lo excluyas, ni tampoco lo catalogues como tal, porque estamos hablando de cosas pesadas. Sí, qué hermano. Fernando, ahorita que tocaste tú dijiste unas palabras ahí. Fernando, la maldad vendría siendo cuando muchas personas dicen de que, a mí me han dicho, pues, muchos de mis compañeros de trabajo, no, tú eres satánico, tú eres esto, tú eres aquello. Yo no les respondo porque yo no pierdo mi tiempo en ese tipo de personas. Estamos iguales. Yo por mí, cada quien, yo le respeto su religión, su culto, su Esto porque es cuestión. un video y lo estamos compartiendo, por supuesto, pero yo particularmente yo ignoro esas palabras. Eso, entonces, ¿quién es más malo? ¿El que hace la práctica o el diablo? Porque dicen que por lo menos nosotros que estamos en un culto somos satánicos, ¿verdad? Pero la maldad radica ¿de dónde? ¿Del hombre o del diablo? En este caso es mi pregunta personalmente, pues. Y una gran pregunta, y con una profundidad que vamos a llegar nada más a un pedacito, porque tiene una profundidad muy grande, ¿no? Obviamente que yo no voy a decir que el diablo no es malo, porque si no, imagínate, me deben caer me cae medio mundo encima, ¿no? Pero tú te pones a ver, la gente, generalmente el religioso, porque el que no es religioso ni que cree en culto alguno, no anda en eso. Lo que rendimos culto tampoco andamos en eso. Pero el religioso por su fanatismo, cuando comete algo malo, paga con el diablo. No asume sus consecuencias, yo soy claro en lo mío, no asume sus consecuencias de la maldad que hizo. Entonces viene por decir, la autoridad eclesiástica en cualquiera de las religiones y lo justifica de paso. Sí, fue inducido por el diablo. O sea, le nubló la mente, mató a ese hombre. Sí. Le nubló la mente, tuvo amores con la vecina. Le nubló la mente, golpeó a su esposa. Y la responsabilidad de ese ser. Nosotros tenemos tendencia al mal. O sea, tenemos conocimiento sobre el bien y sobre el mal, pero tenemos tendencia a hacer el mal. Ahora, una cuestión es el diablo y una cuestión es la maldad, que siempre la relaciona una cuestión con la otra. ¿Por Sí. qué? Porque obviamente que bíblicamente de ahí deriva el mal. Ajá, pero ¿y la responsabilidad del ser humano sobre la tierra? Porque que sepamos, si el diablo quisiera, con todo el poder que tiene, porque lo tiene, y sobre la tierra de paso, acabará con un gentío sin la intervención del hombre. Y no estuvieran diciendo, o sea, mira, en el culto tal, las personas tal hacen cosas diabólicas. No, porque el diablo las hace solas. Tiene cómo. Y según bíblicamente hay incontables ángeles caídos que están al servicio de él. Tiene cómo hacerlo sin la intervención del hombre, que de hecho es muy sutil y utiliza seres humanos para ciertas cosas, sí es verdad, pero no para todas, no para todas. O sea que yo siendo un líder religioso, yo no puedo justificar a un ser humano que haga una cuestión excesivamente mala, Y diciéndole echarle la que culpa al esa es diablo. obra del diablo, obra de un demonio, obra de... No, porque está en mi iglesia, no está en ningún culto, estamos hablando de que a los cultos es los que los catalogan como demoníacos. Entonces, ¿de dónde salió ese demonio si están en las iglesias? Bueno, escrito está, se puede vestir de ángel de luz. Vestir de ángel de luz, para muchos que capten, saben lo que quiero decir con esto. Y resulta que hay un engaño total allí. Así con la Biblia en la mano y todo, hay un engaño total. Nada más que por mantener las personas bajo sujeción, tenerlas a su favor, claro, declina una religión y eso es malo, eso es pérdida, eso no es porque es como un gran amigo mío, y yo le digo gran amigo mío que no lo conozco personalmente, pero que lo admiro mucho, que llama a esas, y no es exclusivamente a lo que es la religión católica, sino esas religiones basadas en la Biblia como multinacionales. O sea, es un negocio.
Y eso no está escondido a los ojos de la gente. Lamentablemente, en ese negocio juegan con la fe de las personas, juegan con sus sentimientos, juegan con muchas cosas, con su dignidad y mucho más. Porque si fuéramos a lo que es una religión verdaderamente, como le digo, con responsabilidad, primero que no buscara intereses propios. Sí. No buscara intereses propios y tuvieran su religión y levantaran sus iglesias y todo, o sea, marchara bien entre todos, todos poniendo un granito de arena, todos queriéndose como hermanos y todos adorando al mismo Dios, ¿tú me entiendes? Sí, claro. Pero no, es que aquí los creyentes se creen que ellos son, no los creyentes, los que dicen ser creyentes creen que son los únicos que creen. O sea, y ahí es donde está el gran error, porque ahí es donde está el fanatismo religioso. Entonces tú no puedes, no, se embuste. Él dice que cree en Cristo, pero él no cree en Cristo. ¿Qué voy a saber yo cómo Cristo en Cristo? ¿Ah? ¿Cómo me va a decir alguien a mí? Así te he iniciado, que mis raíces comenzaron por el espiritismo, luego me iniciaron en el palo mayombe y posteriormente me coronaron tanto por la hocha de que yo no creo en el Dios de la creación, que es el mismo Dios de la Biblia. Porque yo creo en ese Dios. Y creo en Cristo. ¿Cómo saber que yo no creo y de qué manera creo? Ah, no, pero es que la cuestión es esta, que desde que se crearon los mandatos y los dogmas, tú tienes que creer de acuerdo a como dice la autoridad eclesiástica. Y es más, Sí. tan alejados de la Biblia están, que las normas son de la iglesia y no de la Biblia. No, de la Biblia. Sino que se agarran de un versículo, de algo que más o menos pueda apoyar ese mandato para realizar rituales que se podrían catalogar como demoníacos también. Aunque no lleven sangre, aunque no lleven cuestiones feas, ni cuestiones de carácter esotérico como las que utilizamos nosotros en los cultos que profesamos y practicamos, se podrían catalogar como demoníacas, porque asimismo también catalogan como el budismo, porque busca a Dios por medio de su elevación de conciencia espiritual. Y en el Oriente Medio, en Asia, no, eso es diabólico. Y que la cuestión es que los que generalmente comentan eso, experimentan esos viajes. Porque de hecho han salido, como te digo, hasta libros de experiencias por la Iglesia Católica de algunos sacerdotes. Eso está escrito, son cuestiones que, o sea, libros escritos por ellos mismos y avalados y están a la búsqueda, lo pueden buscar. Yo porque no, o sea, a mí me encanta la lectura, una que otra lectura, ¿no? Pero no de inmiscuirme en cuestiones ya de carácter personal y cuestiones que tengan que ver con religión alguna, ¿no? O sea, yo hasta donde toco, hasta donde debo tocar, ¿no? Sí, sí, claro. También de algunas monjas, de experiencias ya más allá de lo normal, que se podrían catalogar que son de demonios, porque aquí no estamos, o sea, la época de los profetas, eso llegó hasta Juan. Por el lado de los cristianos caen en un trance, que es un trance. Yo soy claro en lo mío. Esos cristianos que caen en una tarima, pataleando, así de simple, hablando a los criollos como un venezolano, caen en trance. ¿Quién dice que ese es el Espíritu Santo que está ahí? Por el amor de Dios, el Espíritu Santo bajando en uno. O sea, o materializándose en uno y hablando en lenguas, ¿a quién? Si nadie le va a entender. Y todo revolcado en ese suelo. Cuando en Pentecostés hablaron en varios idiomas, era porque había una razón principal, que habían personas de todo tipo de partes donde todas no hablaban el mismo idioma y tenían que entender el mismo mensaje en su idioma o sea, tenían que escuchar el mismo mensaje en su idioma para poderlo entender. Eso lo pueden buscar en el libro de Hechos. Entonces había una razón del por qué cayó Espíritu Santo sobre esos apóstoles y primeros cristianos del siglo I, para, como te digo, llevar el mensaje a todos, porque el que no hablaba el idioma no iba a entender lo que estaban diciendo. Entonces, estos que caen en trance y hablan una cuestión que tú y yo no entendemos,
Entonces viene un traductor de ellos y dice que eso es lo que dice el Espíritu Santo, así vaya en contra de la ley. No es satánico. Y lo más Mira, probable yo soy que, un poquito claro a veces, es porque yo dejo estas palabritas ahí como para que la gente las, no para criticar ni para controversias, sino para autoevaluarnos y ver hasta dónde estamos viendo nosotros la paja del vecino, como decía Jesús, sin vernos la viga que tenemos atravesada desde aquí hasta aquí atrás. ¿Tú me entiendes? claro, es obviamente, Fernando, eso es. Y yo te diría, Fernando, ese tipo de personas que practican eso, que dicen que no sea el Espíritu Santo, y una vez, bueno, yo creo que no lo llegué a ver. Cuando yo vi que cayó esa señal revolcándose y se torcía para allí, yo lo que hice fue dejar Mira, así. Henry, bueno, tú no sé, pero yo sí por algunos estudios bíblicos que he nombrado en otras ocasiones, en otros videos, esa gente no sabe ni lo que significa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un espíritu que te va a llegar y te va a materializar en ti para hablar en ti, no, por el amor de Dios. Tú sabes lo que es el Espíritu Santo de principio a fin en la Biblia y que no se escapa nunca de serlo. El Espíritu activo de Dios. O sea, en mí habló el Espíritu activo de Dios. Ni siquiera los profetas, porque los profetas no fueron, o sea, no cayeron en trance. O sea, así este tipo de Ajá. trance, revolcados y con cuestiones raras, ni hablando en lengua. Los profetas no hablaron en lengua, ninguno de los profetas, lo pueden buscar. Hablaron en su propio idioma, pero llevado por Espíritu Santo. Llevado por Espíritu Santo quiere decir que hay un semitrance donde las palabras que decía, y obviamente entendibles para el pueblo de Israel, eran inspiradas por el Espíritu Santo y obviamente eran inspiradas porque ni siquiera se comprendían en esa época. No las comprendía ni el profeta, no entendía, eran para un futuro. Algunas cosas eran presentes, pero casi todas eran para un futuro. Siempre fueron, por eso es que se llaman, o sea, eran profetas y hacían predicciones, ¿no? Pero no de esa forma, ¿tú me entiendes? Entonces, no era que el Espíritu Santo venía a hablar por ellos, o sea, y en un idioma extraño, que ni lo entiendan otros, y que venga otro profeta que es el traductor de lo que está diciendo, no, muy distinto. Entonces, tendríamos, por ejemplo, no tendríamos, los religiosos tendrían que por lo menos comprender un poquito más lo que significa la Biblia, que es que la Biblia es tan profunda y tan exacta y tan, ¿cómo te digo? Como, mira, tan sabia, que tú no te puedes agarrar de un pedacito nada más por tu conveniencia, como lo hace cada religión por su lado. Eso es una sola estructura. Y una estructura que obviamente que es para la mejoría del ser humano y para su fe, para su creencia, para adorar a Dios, para infinidades de cosas que todas van por un carácter positivo. Pero lamentablemente todavía no he visto una. Que ni siquiera la ley del Cristo, que podríamos catalogar que es los 4 evangelios y algo de los apóstoles, porque no podemos meter todo tampoco. Ahí habían ciertas conveniencias, los estudiosos bíblicos saben qué es lo que estoy diciendo. Y obviamente que hay unas cuestiones que no cuadran con lo que es la parte histórica, o sea, la fe cristiana con la parte histórica, porque es que distorsionan el mensaje que Jesús trajo al mundo. Jesús vino exclusivamente, no nada más para dar su vida por nosotros como lo pensamos y lo creemos todo, que es cierto, por un lado es cierto, vino a traer un mensaje muy importante y que ese mensaje se difundiera en todo el mundo. Y se trata también generalmente de una forma de vida. El que quiera ser buen cristiano y buen practicante, chico, que haga el sermón del monte. Se olvide del resto de la Biblia, pero que haga lo que dijo Jesús en el sermón del monte. Con eso cumple todo. Esas son las palabras más sabias que puede haber dejado Jesús en su mensaje a las personas para tratarse con el otro, para no odiar, para cómo. Mira, esa es una enseñanza que, mira, es que se ve, digamos que un 0,5% de las personas haciendo eso de los que practican una religión. Entonces, ¿dónde está no digamos un ejemplo? Aquí no se trata de poner ejemplo para atraer gente.
Aquí se trata de que si yo creo en Dios, creo en Cristo, hago la ley del Cristo para la gloria de Dios. La hago, no la digo, la hago. Porque hacerla le da veracidad a lo que yo le pueda transmitir a otro. Y ese, obviamente, el otro está viendo y escuchando y se eleva su creencia, su fe y su convicción en la exactitud que tiene la palabra. Pero lamentablemente, bueno, cada cuestión con cada cuestión. Eso sí es verdad, Fernando. Lo cierto es que hablando, sin escaparnos de la parte del tema, o sea, tratando de volver a entrar en lo que es el tema, catalogar personas, catalogar cultos, inclusive catalogar religiones como tal, o sea, con una expresión exclusiva, yo no la veo apropiada. Yo simplemente puse un contraste, por si alguien dice, pero tú estás hablando de las religiones. Sí, pero yo estoy poniendo el contraste que si aquello no es diabólico o satánico. Es una pregunta, un contraste, comparado con una meditación profunda en el oriente o con una práctica religiosa en el Palo Mayombe o con una ceremonia en la Regla de Ocha o con que le rindamos culto, por ejemplo, aquí en Venezuela, a nuestra Madre Reina María Alonso, donde también tenemos las mismas imágenes de las vírgenes y no por la imagen nos guiamos nosotros, porque entonces ellos dicen que nosotros adoramos imágenes y ellos adoran a qué. Porque los que dicen que, ajá, ellos adoran a qué. Lo de la iglesia tienen las imágenes ahí adentro, lo de la católica, ¿verdad? Ahora, quizás haya un cristiano que diga, pero nosotros no creemos en imágenes, sí, pero crees en hombres. Y la Biblia dice que maldito aquel que confía en un hombre. Crees en políticos y votas y haces campaña. Y eres cristiano. Es que quede en el reino de Dios bajo el mando de Jesús. Así que no te me escapes de la Biblia, cristiano. O si a la moca hay alguno que vaya a querer decir algo, ¿no? La Biblia es muy exacta. Los inexactos somos nosotros. Las otras enseñanzas ancestrales son muy exactas. Los inexactos somos nosotros. Y lo que tenemos que proyectarnos espiritualmente, porque esa sabiduría no se consigue en la tierra. Somos nosotros. Eso sí es verdad. Porque si no hay proyección espiritual, usted hace las cosas dogmática y automáticamente. Bueno, Fernando, te doy las gracias. Bueno, una vez más le doy las gracias a todos los que nos acompañan, que sigan apoyándonos, que nos escriban para que interactuemos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, que Dios me lo cuide y me lo acompañe siempre.